Dos ríos se desbordaron en el cantón Juján, en Guayas, y dejan 1.200 familias afectadas, mientras que en la represa Daule-Peripa se retomaron las descargas controladas de agua. 8 cantones de Guayas y 1 de Manabí están en alerta. El candidato presidente Daniel Noboa, en una entrevista radial, corroboró que se reunió con Donald Trump en Mar-a-Lago, que hablaron de migración y lucha al narcoterrorismo, y que se reunirá oficialmente en la Casa Blanca si es reelegido. En el movimiento indígena se profundiza la división por el acuerdo firmado por Pachacutic y la candidata Luisa González. Incluso un sector lo considera una traición por pactar con el correísmo. La Corte Constitucional insiste al presidente Noboa que acate su dictamen para crear una comisión con otras funciones del Estado que diseñe acciones de seguridad y deje de recurrir al estado de excepción. El Ministerio de Educación abrió matrículas para que jóvenes y adultos puedan terminar el bachillerato en modalidad a distancia. La Superintendencia de Bancos confirma que 14 empresas captan recursos ilegalmente y otras 14 están bajo investigación y reconoce que la ley no la faculta a cerrarlas. Un informe de la Contraloría establece que hubo 759.103 errores de registro en el Censo de Población y Vivienda realizado por el INEC en 2022 y que deben ser enmendados. La Comisión de Tránsito del Ecuador tiene el control de las vías aledañas al complejo carcelario de Guayaquil, alrededor del cual hay restricciones con el fin de evitar ataques. El presidente Donald Trump alista un paquete de aranceles que impondrá productos importados de casi todo el mundo a partir de mañana. Y Televistazo analiza el efecto en Ecuador de su política comercial. Las redes sociales se inundan de fotografías convertidas en caricaturas del estudio Ghibli. Es la nueva tendencia de ChatGPT. La empresa OpenAI, dueña del sistema, sumó 1 millón de suscriptores en solo 60 minutos gracias a esta nueva herramienta. Real Madrid venció a la Real Sociedad en el tiempo extra y clasificó a la final de la Copa del Rey en España. El mal tiempo sigue provocando emergencias en distintos puntos del país. La época invernal, que continuará durante este mes, todavía inunda vías y viviendas, provoca deslizamientos de tierra y desbordamientos de ríos. Los equipos periodísticos de Televistazo recorrieron varios cantones afectados y tenemos un panorama de la situación. Bienvenidos a esta emisión informativa. Los estragos aumentan. Las lluvias ocasionaron emergencias en el cantón Juján, en Guayas. El desbordamiento de 2 de sus 3 ríos principales inundó zonas rurales del sur de esa localidad. Odel Camacho informa que hay al menos 1.200 familias afectadas. Las recientes lluvias volvieron a poner en jaque al cantón Juján en la provincia del Guayas. 2 de sus 3 principales ríos se desbordaron, provocando daños, especialmente en las zonas rurales del sur. En el recinto Los Amarillos, el río del mismo nombre arrasó con 20 metros del muro de contención. El agua ingresó a unas 97 viviendas. A Diego Ríos, el agua le llegaba hasta la cadera en el ingreso de su casa. Ante la repetición de escenas como esta en cada invierno, este año construyó una habitación elevada para proteger sus enseres y también sus patos. Y no hay una solución para ese muro. El agua llegó cargada de lodo espeso que se filtró por todos los rincones. Varias personas buscaron refugio en casa de familiares. Cuando yo me levanté, puse el pie ya en el piso, el agua nomás se sintió y rapidito tuvimos que levantarnos a alzar las cosas. En la comunidad de Borburo, una vivienda que está junto al río quedó en riesgo de colapsar y en algunos tramos el agua ya cruzó la vía principal. En La Otilia, maquinaria municipal retiró la palizada arrastrada por el río para evitar que el puente colapse. Según la unidad de riesgo del municipio de Juján, hay al menos 1.200 familias afectadas en 7 recintos inundados. El municipio habilitó 2 albergues en el centro de la ciudad, pero hasta el momento nadie ha querido trasladarse. En la zona urbana también hubo inundaciones. Uno de los puntos más críticos volvió a ser la vía Juján-Babahoyo, cuyo nivel de agua alcanzó los 40 centímetros.
La vía Chunasana-Nabón en Azuay, que conecta a 5 comunidades del cantón Nabón, quedó dividida tras un gran deslizamiento debido a las intensas lluvias de las últimas horas. Agricultores y ganaderos tienen dificultades para poder sacar sus productos e incluso las clases presenciales para justamente 250 estudiantes tuvieron que ser suspendidas. Por ahora, las autoridades recorren la zona y evalúan los daños. La vía Chunasana-Nabón en la provincia de Azuay quedó dividida por un macro deslizamiento. Unos 160.000 metros cúbicos de tierra se desprendieron de la montaña tras las intensas lluvias. Los escombros se acumulan en el centro y alcanzan una altura de 34 metros y una longitud de 160. Esta carretera conecta a 5 comunidades del cantón Nabón, donde viven alrededor de 1.200 personas, en su mayoría dedicadas a la agricultura y ganadería. Ahora tienen dificultades para sacar sus productos. Por ejemplo, compañeros que sacan productivos de esta parte están afectados porque tienen que dar una vuelta entera. El deslizamiento sepultó cerca de 2 hectáreas de cultivos de hortalizas y pastizales. Este martes, técnicos de la Dirección de Gestión Ambiental y Riesgos del municipio de Nabón, junto a comuneros, recorrieron la zona para evaluar los daños. Tras la inspección, se resolvió abrir una vía alterna, ya que el suelo del cerro es inestable y existe riesgo de nuevos deslizamientos. Son suelos que en presencia de lluvia se comportan de esta manera y tienden a deslizarse con frecuencia. Por ahora, las clases presenciales de 250 estudiantes han sido suspendidas debido a la interrupción de la vía y a la falta de internet causada por la caída de un poste. Y de igual forma, el deslizamiento en la parroquia Cebadas, esto en Guamote, dejó sin agua potable a 600 familias y destruyó parte del sistema de riego que abastecía a 2.000 hectáreas de cultivos y pastizales. Ángel Pilatuña informa que tanqueros de distintas instituciones intentan cubrir la demanda. El deslizamiento en la comunidad San Vicente de Tablillas dejó sin agua potable a 600 familias de la parroquia Cebadas en el cantón Guamote. El deslave destruyó 2.000 metros de tuberías que alimentaban 3 sistemas de distribución, Airón Cruz, Cecel Airón y San Francisco de Cebadas. El Comité de Operaciones de Emergencias Parroquial declaró en alerta naranja a la parroquia y desde esta mañana, tanqueros del Cuerpo de Bomberos de Guamote, Riobamba y de las Fuerzas Armadas abastecen los tanques de captación en 2 jornadas. Realmente solo 2 tanqueros no nos abastece, si crees sería unos 10 tanqueros al día. En paralelo, cerca de 100 personas participan en mingas comunitarias para ayudar a restablecer el servicio. Algunos recuperan tuberías entre los escombros, mientras otros, con azadones y palas, abren zanjas para reinstalar la red de conducción. Entonces tenemos unos 2 kilómetros de tubería que necesitamos para unir a la red que está. El deslizamiento también cubrió las tuberías de riego, afectando a 2.000 hectáreas de cultivos y pastizales. Los 800 usuarios del sistema esperan la intervención de maquinaria pesada para restablecer el servicio lo antes posible. Elecciones 2025, segunda vuelta. El candidato presidente Daniel Noboa aclaró que la reunión con Donald Trump fue privada, pero aseguró que está previsto un encuentro oficial si gana la segunda vuelta. Este martes dijo que conversaron también sobre seguridad, economía, migración, pero sin acuerdos de por medio. Además, Noboa pidió a los electores indecisos que defiendan su voto y asuman una postura para el próximo 13 de abril durante los comicios. Paul Romero con las declaraciones. El presidente candidato Daniel Noboa habló este martes de la reunión del sábado con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump. Lo hizo en una entrevista de 50 minutos en Radio Sucesos. Tuve una conversación muy positiva, que no la tiene con todo el mundo. Fue una conversación informal, me pidió que lo mantenga de cierta manera privada, que no dé demasiados detalles. No toda reunión es transaccional. ¿De qué hablamos? Hablamos de temas migratorios. Me preguntó pues qué tal me parecía lo que había hecho con Venezuela. Le dije que me parecía bien, porque no puede ser que los Estados Unidos tengan una postura antidictadura, antiterrorismo, y al mismo tiempo alguna empresa americana esté comprando petróleo de Venezuela. Noboa no precisó detalles de la reunión como el tiempo que estuvo con Trump, ni el lugar exacto donde conversaron en el Club Mar-a-Lago, pero mencionó a 2 importantes funcionarios del gobierno de Estados Unidos que estuvieron en la reunión.
Estaba ahí Bobby Kennedy, que lo conozco, que es secretario de Salud. También en Mar-a-Lago estaba John Paulson, que es asesor en lo económico de Trump. Personas que conozco y que conozco desde que era niño. Y conmigo fue una reunión positiva. Ven positivo lo que estamos haciendo en el Ecuador. Le sorprendió nuestras cifras de inflación, por ejemplo, que lo que va del año es 0,3%, el año pasado 1,7%, con récord de precios de commodities. Según Noboa, el presidente de Estados Unidos respaldó las acciones del gobierno contra la inseguridad y el narcotráfico. Él le reiteró el pedido para que les declare como terroristas a las organizaciones criminales Los Lobos, Choneros y Tiguerones. Afectan la tranquilidad de la ciudadanía. ¿Qué le dijo sobre eso el presidente Trump? No, le dijo que he's gonna take a look at that. Dijo que lo va a revisar. Durante la conversación no firmaron acuerdos porque está vigente la cooperación contra el narcotráfico, la pesca ilegal y otros delitos transnacionales. Sí acordaron que de ganar la segunda vuelta electoral realizará una visita oficial a la Casa Blanca. En la entrevista, Noboa cuestionó el acuerdo firmado entre Pachacuti con su contendora electoral Luisa González. No a la minería ni al petróleo. ¿Dónde va a sacar la plata? ¿Cómo va a sostener la dolarización? ¿Cómo va a sostener reservas? ¿Cómo se va a sostener la balanza de pagos? ¿Cómo se va a sostener todo? Que va en contra también del plan original del correísmo. De perder, anunció que está dispuesto a reconocer una eventual derrota si no hay indicios de fraude y pidió a los indecisos, a quienes impulsan el voto nulo o blanco, que se decidan. Y los recorridos y actos de campaña de ambos candidatos a la presidencia llenan sus cuentas también en las redes sociales. Aquí un resumen de lo que han publicado en las últimas horas. Hermosísimo, estoy emocionada. Por un lado están las publicaciones diarias, las rutinarias, la visita de Luisa González a Quimsacocha en el Azuay, la caminata de Daniel Noboa por las zonas afectadas por el invierno, las promesas de Luisa González si llega a la presidencia. Esas dos consultas se harán respetar. Y los compromisos de Daniel Noboa no como candidato, sino como presidente. Tiene que inyectar liquidez en el sistema. Y por otro lado está el contenido especialmente preparado para las redes. 3, 2, acción. La estrategia es similar en ambos equipos de campaña. Ediciones rítmicas acompañadas de la imagen del o la candidata saludando, recorriendo o abrazando. Y hay una tercera categoría que toma fuerza a medida que la elección se acerca. La de los videos más elaborados que ambos candidatos usan para publicitar en todas las plataformas digitales. Daniel Noboa juega un poco con las palabras para recordar el eslogan de la campaña de su padre. Demos el paso firme de crear un Ecuador para adelante. Mientras Luisa González también hace referencia a frases icónicas. Así que probablemente estos videos también aparecerán en sus celulares o computadoras en forma de anuncios publicitarios. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, alista los aranceles que impondrá a los productos importados de casi todo el mundo. El anuncio lo hará mañana, fecha bautizada por él como el Día de la Liberación. Ante esta guerra comercial de Trump, la Unión Europea advierte que no quiere tomar represalias, pero tiene cómo responder en caso de ser necesario. Desde el inicio de su administración, Donald Trump ha amenazado con imponer aranceles a las exportaciones no solo de sus vecinos México y Canadá, o a adversarios políticos y comerciales como China, sino a todo el mundo. Son recíprocos, así que cualquier cosa que nos cobren se lo cobramos a ellos, dijo ayer en la Casa Blanca, aunque prometió no ser tan duro con todos, que a sus amigos los tratará mejor, aunque a veces actúen como enemigos, señala. Ha adelantado que las exportaciones de vehículos y autopartes a Estados Unidos tendrán un arancel del 25% desde el jueves. Trump intenta que las plantas de marcas locales que se fueron a México, por ejemplo, regresen al país y espera también que cualquier otro fabricante se instale en Estados Unidos. Dice que liberará al país de la dependencia de productos extranjeros. En los mercados europeos y de Asia gestionan estrategias para que su producción y exportaciones no se vean tan afectadas.
China, Corea del Sur y Japón acordaron reforzar el libre comercio entre ellos en una cita de alto nivel este fin de semana. Y Europa dice estar dispuesta a proteger a su producción y a su gente. Europa tiene muchas cartas en juego, desde el comercio hasta la tecnología y el tamaño de nuestro mercado, dijo esta mañana la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Y añade, Europa no ha iniciado este enfrentamiento. No necesariamente queremos tomar represalias, pero si es necesario, tenemos un plan sólido para ello y lo usaremos. Donald Trump hará el anuncio formal de los nuevos aranceles mañana desde la Casa Blanca, pero ha dicho también que está dispuesto a hacer negociaciones si viera en ellas beneficios para Estados Unidos. Ecuador. El efecto Trump. Y mañana en una segunda entrega sobre este tema, Televistazo revisa cómo los aranceles impuestos por Donald Trump podrían afectar a la industria ecuatoriana en el largo plazo. Es momento. El Ministerio de Educación tiene un proyecto para que jóvenes y adultos mayores puedan terminar el bachillerato. Se trata de un programa virtual en el que incluso pueden inscribirse ecuatorianos que viven fuera del país. Carla Delgado nos cuenta cuáles son los requisitos en el siguiente informe. Se abre una nueva oportunidad para terminar el nivel básico superior y el bachillerato. El Ministerio de Educación lidera el programa gratuito de educación virtual para jóvenes y adultos mayores que no pudieron concluir sus estudios. El proceso educativo durará 5 meses por cada curso más 10 días de la fase preparatoria. Los textos de estudio y otros materiales educativos estarán disponibles de forma virtual. El programa también está abierto para personas sordas con escolaridad inconclusa y para ecuatorianos que viven en 7 países: Estados Unidos, Chile, España, Italia, Reino Unido, Bélgica y Hungría. Las matrículas serán desde este martes hasta el 30 de abril. Los aspirantes que vivan en el país deben inscribirse en el distrito educativo más cercano. El principal requisito es ser mayor de edad, presentar un documento de identificación como cédula, pasaporte o carnet de refugiado, contar con un expediente estudiantil o resolución de examen de ubicación, proporcionar datos de contacto como número telefónico y correo electrónico personal activo. La planilla de luz eléctrica es opcional. Los extranjeros deben realizar su matrícula en línea mediante el formulario disponible en https://adistancia.educacion.gov.es y estar atentos a la convocatoria para rendir el examen de ubicación por la plataforma educativa. El Ministerio de Educación informó que los cupos son ilimitados. La Contraloría General del Estado auditó los sistemas informáticos utilizados para la recopilación de información del último censo. La entidad determinó que el INEC no implementó controles y reglas de validación definida, lo que ocasionó 759.000 errores de datos. Las inconsistencias reflejan responsabilidades administrativas, como lo explica a continuación Hernán Higuera. El último censo de población y vivienda hecho en Ecuador en 2022 tuvo deficiencias en los sistemas informáticos, tanto en la recolección de datos como en la metodología de sistematización y en la validación de la información recolectada por el Instituto de Estadísticas y Censos. La auditoría hecha por la Contraloría determina, por ejemplo, que en la base de datos del INEC hay 759.103 errores, por la falta de reglas de validación que el INEC ignoró. Por ejemplo, existen 47.143 cédulas de ciudadanos que declararon ser cabezas de hogar y en el censo no constan así. Pero de ellos 30.162 además no están en la base del INEC. Otros 98.067 formularios fueron hechos en línea y corresponden a una población de 166.082 personas, de los que se tiene información incompleta. 71.412 personas empadronadas en el censo se encontraron repetidas en otras viviendas. Eso ha llevado a inconsistencias e imprecisiones que modificaron, por ejemplo, el número de ciudadanos afrodescendientes. Según el informe, se redujo a 31.369 personas de esta etnia menores de 15 años. Este error, esta falla metodológica, define precisamente la falta de emisión de políticas públicas, porque efectivamente las políticas públicas son emitidas para
ciertos sectores de la población y para ejecutar, por ejemplo, la asignación de subsidios, la asignación en el tema, por ejemplo, médico de vacunas. Según la auditoría de la Contraloría, 11.000 entrevistas duraron entre 20 segundos y 10 minutos, cuando el tiempo estimado del censo era de 30 minutos. El informe dice que la información estadística no responde a la coherencia, completitud, oportunidad y criterios de calidad, credibilidad y transparencia de los datos, y se aparta del Código de Buenas Prácticas Estadísticas. Y estos 759.000 datos lo contrastamos con la población total censada. Aproximadamente definimos que estas reglas no se impusieron en cerca del 4% de datos que fueron analizados por la Contraloría. La Contraloría ha determinado responsabilidad administrativa para el director del INEC y su comité de técnicos y no aconseja repetir el censo, pero recomienda que en un plazo de 90 días se corrijan y completen los datos. 14 entidades ilegales ofrecen préstamos. La mayoría lo hacen vía internet y sin control de las autoridades. La Superintendencia de Bancos alerta del riesgo que este negocio implica para los depositantes. Francisco Garcés habló con el superintendente y tiene un informe de la situación. El superintendente de bancos, Roberto Romero, está trabajando con otras instituciones para bloquear a las empresas ilegales de intermediación financiera. En esta tarea cuenta con asesoría del gobierno italiano, la ONU y la Unión Europea. Esta es una urgencia porque su institución ya denunció 14 de esas empresas e investiga a otras 14. Él admite no contar con una norma que le permita actuar directamente contra esas empresas hasta cerrarlas. Las tiene que denunciar en la Fiscalía y la UAFE y esperar los procesos legales que pueden demorar meses o años. Porque no podemos violar los procesos jurídicos que de pronto, si no lo cumplimos, por decirlo de alguna manera, el malhechor nos sale ganando por una inobservancia en el proceso tan complicado. Porque nosotros, al ser una institución técnica, debemos reportar inmediatamente esta información para que Fiscalía y la Fuerza de la Ley intervengan inmediatamente. Porque dentro de mis competencias, yo no tengo el control de la Fuerza de la Ley. La opción de la superintendencia es denunciar públicamente a las empresas ilegales. La lista se puede consultar en las redes de la Superintendencia de Bancos o en su página web. Desde que se las denunció, algunas han desaparecido, pero no sabe el perjuicio ocasionado a sus clientes. También ponen en riesgo la seguridad del ser humano, porque las personas les dan información como su celular, dirección de su casa, referencias personales, y podrían ser sometidos, la ciudadanía en general, a extorsiones y quién sabe a delitos un poco más complejos. La superintendencia sospecha que detrás de estas empresas hay pirámides financieras o lavado de activos. Captan el dinero de sus clientes ofreciéndoles rendimientos semanales superiores al 10% o colocan créditos ofreciendo tasas superiores al 10% diario. Pero resulta que al principio de los primeros meses puede ser que cumplan para ganar la confianza, pero después dejan de pagar, después se llevan el dinero, después no aparecen y no dan la cara. La superintendencia está trabajando con la Fiscalía, la UAFE, la Contraloría y el Ministerio de Telecomunicaciones para crear un sistema de respuesta ágil contra las empresas ilegales y no se descarta presentar una reforma legal que le dé más atribuciones en estos casos. La Organización de Defensa de Derechos Civiles demanda al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por el método que usan funcionarios de inmigración para enviar a centenares de personas a una cárcel en El Salvador. El mismo gobierno reconoce que han cometido errores, nos informa Eliana Suárez. Los agentes de inmigración y aduanas de Estados Unidos usan un sistema de calificación para determinar si los indocumentados detenidos
pertenecen a la banda criminal Tren de Aragua y expulsarlos bajo la ley de enemigos extranjeros. Pero la organización Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, con sede en Nueva York, presentó una demanda contra el mecanismo, afirmando que es violatorio de derechos, pues usa un cuestionario que llenan los oficiales, en el cual se otorga puntos según una serie de parámetros. Si la persona alcanza una calificación de 8 o más, es detenida para deportación inmediata. Por ejemplo, si el migrante tiene antecedentes criminales o se autoidentifica como miembro de la banda Tren de Aragua, se le da 10 puntos y es declarado enemigo extranjero. Uno de los elementos más controvertidos del documento es la categoría simbolismo, que atribuye 4 puntos a los tatuajes asociados con el Tren de Aragua. Entre los diseños, la autoridad estadounidense incluye una estrella, una corona, un fusil, un logo de la marca Air Jordan, un tren y una rosa roja. Las personas que alcanzan 7 puntos o menos son reevaluados por un supervisor para determinar si son miembros de alguna otra banda y sometidos a otros procesos. Con este método, 278 hombres han sido expulsados y enviados a la cárcel de máxima seguridad en El Salvador. Y ya hay al menos un caso de deportación errónea, como el de Kilmar Abrego García, un salvadoreño que gozaba desde 2019 del estatus de protección temporal TPS. Este hombre fue falsamente asociado con un grupo criminal. La Casa Blanca ha reconocido que se trató de un error administrativo, pero al ya no estar bajo su jurisdicción, no pueden revertir el proceso para que retorne a Estados Unidos. La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, pide la pena de muerte para Luigi Mangione, el hombre de 29 años que asesinó en Nueva York a Brian Thompson, director ejecutivo de la aseguradora de salud United Healthcare. Los fiscales federales han sido instruidos sobre la solicitud de Bondi. Mangione enfrenta 11 cargos penales, incluyendo asesinato, como acto de terrorismo. El Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas ha llegado con ayuda humanitaria para los damnificados por el terremoto del viernes en Myanmar. La destrucción en zonas urbanas y rurales obligó al desplazamiento de miles de personas que se quedaron sin hogar ni recursos para subsistir y que ahora pasan en calles, parques y otros sitios al aire libre esperando asistencia, sobre todo de otros países y organizaciones extranjeras. El sismo deja 2.700 muertos y las labores de localización de personas desaparecidas continúa. Hasta ahora, 400 personas han sido rescatadas bajo los escombros. Y la revista Forbes publicó la lista anual de multimillonarios que está liderada por los magnates de la tecnología Elon Musk y Mark Zuckerberg. Sus fortunas superan los $200.000 millones. Adriana Bermeo con más nombres de ese ranking. Magnates de la tecnología, gigantes de la moda y genios de las inversiones tienen las fortunas más importantes del planeta. Este martes se conoció la lista anual de multimillonarios publicada por la revista Forbes y está liderada por Elon Musk. Su fortuna, que en febrero tuvo pérdidas de $62.000 millones por la caída de las acciones de Tesla, se mantiene sólida por sus negocios de inteligencia artificial y redes sociales, con SpaceX y xAI. Suma $342.000 millones. En segundo lugar está Mark Zuckerberg, dueño de Meta, que engloba Facebook, Instagram y WhatsApp. Su fortuna es de $216.000 millones. Le sigue Jeff Bezos, dueño de Amazon, que tiene $215.000 millones. En cuarto lugar está Larry Ellison, fundador de Oracle, una empresa dedicada al desarrollo y comercialización de sistemas para compañías. Su fortuna es de $192.000 millones. Bernard Arnault cae al quinto puesto. Su fortuna es de $178.000 millones. A continuación está Warren Buffett. Su fortuna de $154.000 millones se debe a las inversiones de la empresa que dirige, Berkshire Hathaway. En séptimo lugar está Larry Page, cofundador de Google, que tiene $144.000 millones. Octavo, Sergey Brin, también cofundador de Google, con $138.000 millones. Noveno, Amancio Ortega, dueño de Inditex, con subsidiarias como Zara, $124.000 millones. Y en décimo lugar está Steve Ballmer, exdirector de Microsoft, con una fortuna de $118.000 millones. La lista está conformada por 3.028 multimillonarios. Es el mayor número desde 1987, cuando Forbes empezó a hacer el registro.
El Museo Municipal de Guayaquil ofrece recorridos para que el público conozca su reserva de obras ganadoras del Salón de Julio. Además, en Quito, el actor Juan Carlos Terán vuelve a los escenarios con una obra que se estrenará en Casa Toledo. Estefanía Arias tiene a continuación la agenda cultural. Un recorrido para apreciar unas 100 obras del Salón de Julio. Como Danzante, la pieza ganadora de este concurso en su primera edición de 1959. El Museo Municipal abre una nueva sala con su reserva, una extensa colección que la ciudadanía podrá conocer y redescubrir el legado artístico de la ciudad. Las visitas son con previa cita, escribiendo al correo kslorzanom@guayaquil.gov.es, de martes a sábado de 12 del día a 5 de la tarde. Irrelevante. ¿Qué es irrelevante? Una obra que combina humor y drama y que invita al público a reír, reflexionar y olvidarse de los problemas. En este caso, su madre. Será la suya, porque la mía no era tan complicada. Más loca la cabra, una propuesta teatral con la que el actor Juan Carlos Terán vuelve a los escenarios, escrita y dirigida por él. También cuenta con la participación de la actriz Verónica Falconi. Las funciones serán en Casa Toledo, en Quito, del 3 al 20 de abril, de jueves a sábado a las 20 horas y domingos a las 18 horas. Tengo un amor que es como un náufrago en el mar. Una velada donde el amor se canta con el alma y sus más grandes éxitos cobran vida. Desde Viña del Mar, Chile, llega el artista Pablo Herrera con su tour Tengo un amor. Estoy solo en este cuarto, no tengo a dónde ir. Herrera es considerado uno de los principales exponentes de la balada romántica. El concierto será en el Teatro Nacional Sucre, en Quito, este jueves 3 a las 20 horas. Dos nuevos ataques con explosivos acudieron Machala la madrugada de este martes. Según la policía, en los atentados se utilizaron cilindros de gas cargados con dinamita. 4 viviendas resultaron con severos daños y al menos otras 7 estructuras fueron afectadas por esta onda expansiva. La madrugada de este martes, Machala volvió a ser escenario de ataques con explosivos. El primer atentado ocurrió a la 1:30 en el barrio El Paraíso, al norte de la ciudad. Según testigos, 2 hombres en motocicleta lanzaron un artefacto explosivo contra un local de comidas rápidas, cuyo propietario llevaba 6 meses siendo extorsionado. La detonación provocó un cráter en el piso, dañó la fachada del establecimiento y desprendió el techo. La onda expansiva quebró ventanas de otras 2 casas cercanas y dejó al barrio sin energía eléctrica durante 6 horas. No hubo heridos. Obviamente nos asustamos porque ya no se puede vivir aquí. ¿Cuál es el problema? Que todo esto hay estas explosiones. 2 horas más tarde, esta vez en el barrio La Paz de la parroquia Puerto Bolívar, una vivienda de 3 pisos, ya atacada con explosivos hace 5 meses, fue nuevamente afectada. En esta vez los atacantes usaron un cilindro de gas con tacos de dinamita. La explosión se sintió 2 kilómetros a la redonda. 7 viviendas resultaron afectadas con daños en paredes, techos y ventanas. En una casa esquinera los escombros aplastaron 2 vehículos. Este nuevo ataque ocurrió a solo 2 cuadras del lugar donde el pasado miércoles explotó la vivienda de un presunto integrante de un grupo delictivo, hecho que dejó daños en 12 casas. Según la policía, desde inicios de año han ocurrido 46 ataques con explosivos en Machala. Los agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador por primera vez se suman al bloque de seguridad carcelaria y así tomarán el control del perímetro y zonas aledañas a las prisiones del país. La medida, de hecho, ya se ejecuta en Guayaquil. Merlin Ochoa informa que la CTE también tiene 1.800 armas para entregarles a los uniformados, pero necesitan además un uniforme de las Fuerzas Armadas. El complejo carcelario de Guayaquil, que incluye los 5 reclusorios más peligrosos del país, sumó al grupo de policías y militares que controlan su entorno a vigilantes de la Comisión de Tránsito del Ecuador. Desde este lunes, ellos patrullan 1.3 kilómetros de la vía Daule, por la cual se ingresa al penal. 4 coche bomba. El 13 de marzo, una camioneta cargada con explosivos estacionada afuera del sitio fue detonada.
Un guía penitenciario murió, 5 vehículos quedaron convertidos en chatarra y la onda expansiva causó daños 100 kilómetros a la redonda. Los delincuentes tuvieron suficiente tiempo para parquear el vehículo y huir. Es por ello que intervendrán los agentes de tránsito, como lo explica el jefe de operaciones de la CTE. Los vehículos no van a poder estacionarse en el perímetro adjunto al centro de rehabilitación. Asimismo, los buses no van a poder recibir ni dejar pasajeros en el perímetro antes indicado. El Ministerio de Defensa y la CTE firmaron un convenio en el que se declara zona de seguridad nacional a los sectores aledaños a las cárceles del país. Los agentes de tránsito vigilarán principalmente las prisiones con más enfrentamientos entre mafias. Es la primera vez que trabajan dentro de un bloque de seguridad junto a policías y militares. A partir de las 21 horas se va a hacer un cierre del carril que se encuentra junto a la acera que bordea el centro penitenciario. ¿Hasta qué hora? Hasta las 6 de la mañana. Por el riesgo, se estudia la posibilidad de armar a este grupo específico de vigilantes. Hace 18 años ellos contaban con estos equipos y la CTE conserva un rastrillo con 1.800 armas, principalmente revólveres. Pero las Fuerzas Armadas tendrán que entregar un informe de factibilidad para que sean asignadas a los agentes. Estacionar un vehículo en las zonas de seguridad alrededor de las cárceles será sancionado con multas de hasta $70. La Corte Constitucional obliga al Ejecutivo a crear la Comisión Interinstitucional que dicte políticas contra la inseguridad en el país. Le recordó que sus decisiones son inapelables y le advirtió además que abrió la fase de seguimiento para esa decisión. Francisco Garcés amplía detalles. La Corte Constitucional dijo al presidente Daniel Noboa que cumpla la tarea que le mandó a hacer el 21 de febrero. Ese día le ordenó integrar una comisión interinstitucional para que genere diálogo y coordinación encaminados a desarrollar herramientas que permitan enfrentar los problemas de la violencia. Así, según el alto tribunal, el Ejecutivo puede dejar de recurrir a estados de excepción. Justamente, Daniel Noboa acababa de dictar un estado de excepción en 7 provincias, pero la Corte negó la causal de conflicto armado interno con el que el presidente lo estaba justificando. Noboa no admitió que la Corte lo mandara a hacer una comisión con miembros del Legislativo, de la Función Judicial y la de Transparencia. Y convencido de que la Corte se atribuyó funciones, dijo que su orden era inejecutable y le pidió una aclaración. En su respuesta, emitida hace 6 días y aprobada por 8 de los 9 jueces, la Corte recordó al presidente que sus decisiones son de inmediato cumplimiento, definitivas e inapelables, y le advirtió que tiene abierta la fase de seguimiento en la que emitirá decisiones necesarias para hacer cumplir su sentencia. En su fallo, la Corte criticó al presidente por intentar, mediante un pedido de aclaración, modificar la sentencia inicial por no estar de acuerdo con ella. Y para ratificarse, usa de nuevo los informes de inteligencia remitidos por el Ejecutivo, que según los magistrados determinan que el país vive una grave conmoción interna y no un conflicto armado no internacional. Por eso insisten en que el presidente no puede justificar los estados de excepción con esa causal que la Corte ha señalado en forma reiterada. Los estragos aumentan. El aguaje y oleaje en las costas ecuatorianas han causado estragos en cantones de Esmeraldas, Manabí, también la provincia del Guayas. Calles anegadas, daños en malecones y casas colapsadas están entre las afectaciones, como lo informa Luis Alfredo Zúñiga. Esmeraldas es una de las provincias más afectadas por el aguaje y el oleaje en las costas del país. En Huisne se reportaron inundaciones, daños en viviendas y caída de postes eléctricos. Las olas fueron de hasta 1.10 metros este martes y moradores se movilizaron en canoas. En el cantón Eloy Alfaro, recinto Canchimalero, casas de madera fueron derribadas por la corriente y los habitantes intentaron salvar ciertos enseres.
En el recinto Olmedo, parroquia Tola, así se veían las calles, convertidas en ríos. Una vivienda colapsó y árboles se cayeron. En Atacames, parroquia Tonchigüe, la fuerza de las olas está erosionando el malecón de la Bocana, preocupando a los dueños de los restaurantes y comercios. En la provincia de Manabí también se ha sentido el impacto del oleaje. Este fue el escenario en el malecón de Crucita. El agua ha dañado parte de la calzada y varios locales han colocado sacos de arena para evitar que el agua ingrese. Y en Guayaquil, provincia del Guayas, hubo calles anegadas en el centro y norte durante la mañana del martes, mientras la noche del lunes vehículos quedaron atrapados en el estacionamiento del malecón Simón Bolívar, que se llenó de agua. Y en la avenida Malecón los carros bajaron la velocidad para circular, porque la vía estaba anegada. Esta mañana el presidente Daniel Noboa mantuvo un conversatorio con estudiantes universitarios en Quito. El encuentro se llevó a cabo en la Universidad Internacional. Durante la cita, los jóvenes preguntaron sobre la generación de empleo y también sobre la seguridad en el país. Adriana Bermeo cubrió el evento y preparó un informe. Son las 9 de la mañana y en las afueras del auditorio Marcelo Fernández de la Universidad Internacional, policías custodian el ingreso, personal de inteligencia y militares merodean en el campus y la seguridad de la universidad controla el ingreso. En una hora, el candidato presidente Daniel Noboa conversará con 800 estudiantes. Todos fueron sometidos a una rigurosa revisión. Les retiraron paraguas, termos, desodorantes, tijeras y hasta los Noboa de cartón. Al final del evento se los devolverán. 4 minutos antes de las 10 llegó Daniel Noboa, vestido casualmente y luciendo sus habituales gafas. Lo recibieron con aplausos, teléfonos activados y bienvenidas. Jóvenes de las carreras de medicina, veterinaria, derecho, arquitectura, relaciones internacionales y ciencias políticas hicieron 10 preguntas, todas argumentadas y respaldadas en cifras. Dado que Ecuador cuenta con 38.47 médicos por cada 10.000 habitantes, casi el doble de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud, la tasa de desempleo juvenil en Ecuador alcanzó el 9% según el INEC. ¿Qué mecanismos se impulsarán en su gobierno para facilitar el acceso a los jóvenes al mercado laboral? La mitad de las preguntas estuvieron relacionadas con el empleo. Daniel Noboa dijo que mantendrá los incentivos tributarios para empresas privadas que contraten a jóvenes y promoverá carreras técnicas. La escasez de técnicos de frío, la escasez de enfermeras. Eso, fomentando este tipo de carreras, se puede preparar a nuestros jóvenes en actividades que tengan mayor probabilidad de conseguir un empleo. La deserción universitaria causada por los altos índices de violencia también fue evocada. O en las vías principales hacia las universidades tiene que haber seguridad policial, tiene que haber seguridad militar, rastreo satelital también de vehículos, que en este momento no hay esa tecnología. La implementaremos a partir del segundo semestre del año 2025. La aprobación fue mayor cuando dijo que promoverá una asamblea constituyente. Que los criminales no tengan más derechos que las personas que cumplen las leyes, ni las personas que están haciendo las cosas bien. Ese es un principio fundamental. En medio del conversatorio, un grupo de estudiantes levantó carteles que cuestionaban las políticas del gobierno. El Plan Fénix, por ejemplo. Miembros del protocolo y policías pidieron que las bajen. El evento duró 1 hora. Al finalizar, Daniel Noboa tuvo un encuentro privado con 25 dirigentes estudiantiles de universidades particulares. Y la candidata Luisa González se reunió con los representantes de la Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha para presentar sus propuestas y necesidades. Patricio Díaz tiene más información de esta actividad que cumplió la aspirante presidencial por la Revolución Ciudadana. Todo estaba listo en la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria de Pichincha, casi 2 horas antes de la llegada de Luisa González. 47 lugares y cada mesa con su arreglo floral. La convocatoria era a las 4:30. La candidata de la Revolución Ciudadana llegó 10 minutos antes de las 5 de la tarde, luciendo un vestido largo negro con una chaqueta blanca. Se detuvo para conversar con los medios y anunció su propuesta para el sector. Créditos de hasta $500,000 con una tasa de interés de un solo dígito. Antes de ir al auditorio se reunió con los dirigentes de la Cámara.
Entró luego en medio de los aplausos y saludó uno por uno a los miembros de los 8 sectores de la pequeña industria. El presidente Francisco Vergara le expuso de pie sus necesidades, mientras González atendía con sus manos juntas. Necesito un compromiso de su parte para generar empleo en mi provincia y trabajo, porque eso sí es lo que sabemos hacer aquí. La candidata del correísmo les dijo que su presentación iba a ser general y que después, en mesas de trabajo, como si ella fuera presidenta, lo hará con su gabinete, sector por sector. Pero se fue más bien a lo político y defendió su alianza con Pachacutic. Hemos confrontado mucho y nos hemos dicho mucho. Y en un acto de madurez política y de amor por el Ecuador, decidimos dejar tensiones y unirnos. Les habló de unidad y que sus acuerdos no son solo con la izquierda. Porque mucha gente, incluso de derecha, se unió a nosotros. Y ese es mi compromiso de mi patria. El poder no puede ser usado para perseguir, para amedrentar. El poder tiene que ser usado primero en el Ecuador para sanar. Concluida su primera exposición, pidieron que la prensa se retire para mantener la reunión de manera privada. La cita con la Cámara terminó a las 6:50 de la noche. El país ha sido paralizado 2 veces en los últimos 6 años por el movimiento indígena, dejando 14 muertos y pérdidas económicas de unos 1.900 millones de dólares por daños a bienes públicos y privados y la suspensión de actividades económicas e industriales. Veamos. En la firma del acuerdo con el correísmo el último sábado, el dirigente de la CONAIE, Leonidas Issa, dejó claro a Luisa González que no dudará en liderar movilizaciones callejeras si no cumple lo ofrecido. Al momento que no se han cumplido sobre lo que se acuerda, serán movilizaciones permanentes. No es una advertencia vacía si se considera que en los últimos 6 años, y ya con Issa en la dirigencia indígena, hubo 2 grandes movilizaciones cuya factura ha sido millonaria para el país. La primera ocurrió en octubre de 2019, cuando Issa acompañó a Jaime Vargas, entonces presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas CONAIE, en violentas manifestaciones contra el gobierno de Lenín Moreno. Su objetivo era oponerse a la eliminación del subsidio a los combustibles. Bloquearon carreteras, destruyeron bienes del Estado, dejaron sin agua a Ambato, crearon zozobra en la población y paralizaron ciudades. El epicentro fue Quito. Ese bloqueo sin precedentes duró 12 días y por diversos motivos murieron 8 personas. Las pérdidas sumaron 821 millones de dólares, según el Banco Central. El comercio formal e informal y las industrias salieron ampliamente perjudicados. El daño más grave fue el incendio en el edificio de la Contraloría General del Estado. Se destruyeron bienes públicos en el Parque El Arbolito y otras zonas del centro histórico de la capital. Con Quito y otras ciudades tomadas como rehén, el gobierno finalmente cedió a los pedidos del movimiento indígena. En ese caos se forjó el perfil político de Leonidas Issa y en el 2021 se convirtió en el nuevo presidente de la CONAIE. En febrero de ese año se benefició de una amnistía que gracias al correísmo le otorgó la Asamblea Nacional. 260 personas obtuvieron en los hechos un perdón por delitos que iban desde la paralización de servicios públicos hasta delincuencia organizada. A Guillermo Lasso, que se posesionó en mayo de 2021 como presidente de la República, Leonidas Issa aplicó la misma receta. Insistió en congelar el precio del galón del diésel a $1.50. Los intentos oficiales de dialogar fracasaron y el caos volvió a las calles en junio de 2022. El paro nacional se extendió durante 18 días. Se repitió el escenario de violencia, bloqueo de alimentos, cortaron señal de antenas de televisión y radio, hasta prohibieron el paso de ambulancias, bienes del Estado destruidos y pérdidas por 1.115 millones de dólares, según los cálculos del Banco Central. En ese evento también hubo 6 muertos. Por eso, la advertencia de Issa de volver a las calles en caso de incumplimientos del próximo gobierno es una amenaza para todos y lleva a revivir momentos que al país le ha costado lágrimas, producción y dinero.
Esta tarde la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional archivó por unanimidad el proyecto de ley de libertad e igualdad religiosa. La propuesta fue presentada por la asambleísta de la Revolución Ciudadana, Esther Cuesta, y entre los planteamientos estaban sancionar con multa, suspensión o extinción de la personería jurídica a las iglesias que realicen proselitismo político y que la Contraloría General del Estado audite su dinero. Fotografías convertidas al estilo de animación del estudio Ghibli es la nueva tendencia de ChatGPT que ha invadido las redes sociales. La empresa OpenAI, dueña del sistema, sumó 1 millón de suscriptores en solo 60 minutos gracias a esta nueva herramienta. Vamos a verlo. Durante la última semana, la tendencia Ghibli invade las redes sociales. La reciente actualización del sistema de inteligencia artificial ChatGPT permite convertir cualquier fotografía en una caricatura con un aspecto similar al utilizado por Ghibli, una compañía de animación japonesa que ganó fama precisamente por su particular estilo de ilustración. Millones de usuarios han publicado el resultado al aplicarlo a sus fotos personales. También han creado imágenes de personajes reconocidos como el presidente de los Estados Unidos Donald Trump, el presidente de El Salvador Nayib Bukele y el futbolista Cristiano Ronaldo. Tampoco han faltado las recreaciones de memes. En Ecuador, los internautas muestran a personajes públicos, figuras políticas y momentos relevantes o polémicos de la televisión nacional. Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, publicó en su cuenta en X que en el lanzamiento de ChatGPT tardaron 5 días en alcanzar su primer 1 millón de usuarios, pero este lunes marcaron un nuevo hito. En solo 60 minutos captaron 1 millón de suscriptores gracias a esta nueva herramienta. La gran demanda de solicitudes provocó el colapso de la plataforma, por lo que el servicio gratuito estuvo suspendido durante 2 días y luego fue habilitado con un límite de 4 fotos por día. Curiosamente, Hayao Miyazaki, uno de los cofundadores de Estudio Ghibli, se ha manifestado abiertamente opuesto a la creación de contenido por medio de la inteligencia artificial. Y el tema también ha encendido el debate entre los internautas, pues por un lado están quienes concuerdan con Miyazaki y rechazan el facilismo de utilizar la tecnología, mientras que otros defienden su uso, pues les permite lograr esta estética en cuestión de segundos. Mañana en otra entrega hablaremos de la gigantesca cantidad de agua que usa la inteligencia artificial para enfriar los servidores. De hecho, es una alerta ambiental. Varias calles inundaron en Cuenca tras un aguacero que duró al menos 1 hora, lo que dificultó el paso de transeúntes y vehículos también. También se reportó la caída de un árbol y un pequeño puente colapsado. Mientras tanto, los ríos Tomebamba y Yanuncay están en prealerta por el aumento de su caudal. Un torrencial aguacero que duró 1 hora inundó al menos 12 sectores de Cuenca. Calles y avenidas quedaron anegadas, dificultando la circulación de los vehículos y transeúntes. En ciertos lugares, el agua superó los 50 centímetros de altura. Zonas comerciales también resultaron afectadas como la Feria Libre, la autopista Cuenca-Sogues, San Miguel de Potosí, Sinincay y Miraflores. En este último sector su avenida quedó convertida en una inmensa laguna. Una cuadrilla de 6 obreros de etapa trabajaron destapando sumideros para evacuar la gran cantidad de agua represada. Asimismo, un auto quedó sumergido en medio de un paso del sector de la Chola Cuencana. Agentes de tránsito municipal ayudaron a evitar el congestionamiento y averías en los vehículos. Limpiando el material que ha bajado arrastrando el agua por las fuertes lluvias. En el sector del Jardín Botánico al sur de la ciudad, un árbol de eucalipto cayó sobre el techo de una vivienda. No hubo personas heridas, pero sí daños en la estructura de la casa. Personal de la empresa municipal de aseo de Cuenca llegó para cortar el árbol y retirar los escombros. En la ciudadela Los Pinos Bajos, en el norte de Cuenca, la estructura de un pequeño puente colapsó debido a la fuerza del agua que sobrepasó la capacidad de resistencia de la quebrada Milchichic. De los 4 ríos de la ciudad, el Tomebamba y el Yanuncay están en prealerta por el aumento de sus caudales, como consecuencia de las lluvias. En Esmeraldas, la pesca artesanal, sustento de miles de familias, atraviesa una de sus peores crisis tras el derrame de crudo en el Vejer hace más de 2 semanas. Las redes regresan ligeras, los puestos de venta se cierran y el miedo pesa más que el anzuelo. Y como lo explica Elena Velasco, aunque las autoridades ya levantaron las restricciones, la recuperación no llega.
Aquí, donde el pescado era rutina y los mariscos se ofrecían en cada esquina, ahora reina la escasez. Tras el derrame de crudo en el Vergel, la pesca se ha desplomado en la ciudad de Esmeraldas. Aunque la capitanía ya levantó la restricción para salir a faenar desde el puerto artesanal, la situación sigue siendo crítica para los 3.600 pescadores del área. Solo unas 700 embarcaciones han salido. Son las más grandes, capaces de internarse entre 8 a 100 millas mar adentro. Sin embargo, los resultados distan de ser los de antes. Previo al derrame de crudo, estas pangas regresaban con hasta 2.200 libras de pescado. Hoy apenas se logran unas 350. La falta de especies apetecidas como dorado, albacora y picudo los pone en jaque. Las otras 500 embarcaciones de un solo motor, conocidas como orilleras, por operar entre 2 y 8 millas de la costa, aún no retoman sus faenas. La precaución pesa más que la necesidad. Si ellos se arriesgan es a perder su diario, o sea, su inversión, porque todos ellos hacen una inversión antes de salir a pescar. El combustible, la alimentación que llevan, ha disminuido la pesca. Para los grandes ha disminuido, más no va a ser para los pequeños que están aquí a la orilla donde está la contaminación. A la contaminación se le suma el miedo. Muchos pescadores no se atreven a volver al mar por temor a la delincuencia. La semana pasada una embarcación fue asaltada. 2 tripulantes fueron lanzados al agua y uno de ellos sigue desaparecido. La afectación alcanza también a los puestos de venta. En el puerto, la mitad de los 37 locales no está operando por falta de producto. Nosotros le compramos, o sea, el calamar, le compramos el dorado, le compramos el atún rosado. Ya, la cherna cuando a veces les cae por allá afuera. Todos esos productitos así nosotros le compramos a ellos. Aquí los precios subieron. Antes del derrame, la libra de atún blanco costaba $3.50. Hoy se vende a $6. En el malecón de la playa Las Palmas, 8 restaurantes han optado por traer sus productos desde otros cantones. Por ejemplo, de Muine, de Chamanga, donde no ha pasado este tipo de cosas. Y ha venido un poquito bien carito, eso sí. Es así que Esmeraldas, donde el mar era sinónimo de abundancia, hoy las redes vuelven casi vacías y las mesas esperan. La pesca ya no es un ciclo natural, es una apuesta incierta. Y ahora en noticias del espectáculo, el director británico Sam Mendes anunció los nombres de los actores que interpretarán las 4 películas de los Beatles. Además, la banda ecuatoriana Tercer Mundo empezará una gira de conciertos. ¿Cuándo arrancará y en qué ciudades estarán? La respuesta con Ana María Palacios. El director británico Sam Mendes anunció los nombres de los actores que interpretarán las 4 películas de los Beatles. Paul Mescal actuará como Paul McCartney, Joseph Quinn como George Harrison, Barry Cogan será Ringo Starr y Harris Dickinson personificará a John Lennon. El proyecto musical será lanzado en abril de 2028. La banda ecuatoriana Tercer Mundo grabó el videoclip del tema Prometo número 2 en la laguna de Nutpud en Azogues y en las calles del centro histórico de Cuenca. Los 3 integrantes empezarán una gira de conciertos este 3 de abril en Quito, en la Casa de las Flores. Serán 10 fechas en Ambato, Latacunga, Loja, Guayaquil, en Manta y más, en mayo y junio. David Guetta y Sia vuelven a interpretar después de 10 años su éxito Titanium. Actuaron en el Ultra Music Festival, en Miami. Los asistentes corearon el sencillo que tiene un mensaje de resiliencia. Es uno de los más populares de la música electrónica. Aquí las noticias, amigos, gracias por su sintonía y confianza. Mañana en contacto directo estará Diego Ordóñez, exsecretario de Seguridad, para analizar cómo incidirá en la lucha contra la delincuencia la comisión interinstitucional que la Corte Constitucional ordenó crear al presidente Noboa. Además, Andrés Jaramillo, docente y experto en comunicación digital, para analizar las estrategias en redes sociales de los candidatos presidenciales a 9 días de concluir la campaña electoral. Los esperamos en la primera emisión de Televistazo a las 5:55 de la mañana, también en vivo. Les recordamos por ecuavisa.com y Ecuavisa Play. Buenas noches.